En el Cinépolis, que me queda aquí cerca de mi casa, una vez fui a entregar un encargo por ahí y de paso me metí al cine, porque no tenía nada que hacer. La que estaba proyectando a esa hora era la película de La Huérfana 2. Total, compré mi boleto, palomitas y todo lo demás, y ya me metí a la sala, la cual era la sala 6. No habían prendido las luces ni nada, así que prendí la luz de mi celular para subir las escaleras. Me senté en mi lugar, creo era el asiento J8 o algo así, y empiezo a comer palomitas así obscuras. Total, dije, seguro ahorita empieza. Nada que ver, como a los 10 minutos se escucha que abren la puerta de la sala, luego pasos, y se escucha que suben las escaleras. Se escuchaba que golpeaban con el tacón del zapato en los biseles que tienen los escalones con luces LED. Entonces, luego se escucha que pasan para atrás exactamente de mí, y mientras pasaba, se escuchaba como si rozara la ropa en las orillas de las butacas al pasar, y al final se escucha que se sientan y rechinan la butaca, como cuando la reclinas hacia atrás. Entonces vuelvo a prender la luz del celular y volteo para atrás, y no había nada ni nadie. Me quedé otro ratito así a oscuras, y como no empezaba la película salí y le dije a los de dulcería que no empezaba la película, y les comenté lo que me había pasado. Uno de los empleados me dijo, en la sala 6, ¿verdad? Ah, sí, siempre pasan ese tipo de cosas ahí en esa zona de las butacas y al final del pasillo. Entonces procedió a mostrarme un video en su celular donde se veían niños jugando que pasaban corriendo de un lado a otro, y ahí me cayó el 20 de otra vez cuando fui a ver una película de historias de miedo para contar en la oscuridad, que como a la mitad de la función entraron dos niños solos como de 8 o 10 años aproximadamente, con una bolsa enorme de uvas, y se me hizo raro porque se sentaron junto a mí y me dijeron que si podían sentarse ahí porque tenían miedo, y les dije que sí. Al rato se pararon y se sentaron casi al frente, y como a los 10 minutos se salieron de la sala. Esa vez fue súper raro, y cuando el empleado me enseñó el video, pensé que tal vez podrían ser los mismos niños que me topé ahí, a los del video que demostró ese día el empleado. Mi madre siempre me cuenta que cuando ella y mi papá eran novios, fueron al cine a ver El Exorcista a la medianoche, y cuando estaban en la sala, en el clímax de la película, sintieron un gato grande que pasó sobándole las piernas e iba ronroneando. Bajaron la mirada y no vieron nada, y luego le preguntaron a otra pareja que estaba ahí y les dijeron que ellos no habían sentido nada. La verdad fue muy raro porque era un cine y a esa hora. Les preguntaron también a los encargados del cine y ellos les dijeron que era totalmente imposible, ya que estaba prohibido tener animales ahí y que sería muy poco probable que alguien lo hubiera llevado, porque ellos revisaban siempre las bolsas de los que entraban al cine. Yo gozaba de ir al cine sola. En el estreno de la película El Rito, nadie me quiso acompañar, así que fui sola. En la escena del burro con los ojos rojos, sentí que alguien respiró cerca de mí, pero en la parte trasera de mi cabeza, como cuando exhalas fuerte y de golpe. Mi piel se puso chinita y sentí un miedo horrible. Me puse a rezar en el cine y pedí perdón por andar viendo esas cosas. Estaba sentada en la última fila, o sea que no podía ver nadie atrás. Ya no regresé al cine sola a ver películas de terror, y me salí hasta que acabó la película. Ahora soy un poco más consciente de las consecuencias de ver películas de terror, y en mi casa está prohibido ver ese tipo de películas. Tal vez fue simple sugestión, pero yo lo sentí muy real, y prefiero ya no estar exponiéndome a ese tipo de experiencias extrañas. Mi tía fue gerente en el cine. Me contó que vio esconderse a alguien en la sala de proyección, y cuando fue a ver quién era, efectivamente, no había nadie. Se encontraba totalmente vacía la sala. También me contó que la música del lobby se ponía sola. Como los empleados se comunicaban por radios, preguntaban quién había puesto la música y no había sido ningún empleado. Escuchaban risas o a veces aparecían huellas de pisadas, entre muchas otras cosas que con el tiempo todos se fueron acostumbrando y ya no le daban importancia. En una ocasión, al ir a ver una película con un grupo de amigos, fuimos a un cine, ya con algunos años en el centro de Puebla. Era una película de terror, El Último Exorcismo. En cierto momento en que bromeamos entre nosotros, volteamos a ver a la parte posterior y en los asientos centrales había una abuelita sentada. Parecía dormida. Al ser casi adolescentes, nos vimos entre nosotros para burlarnos y decir que era la abuelita de uno de nosotros. Mira, ahí está tu abuelita, nos decíamos. Cuando volvimos a voltear prácticamente segundos, la anciana ya no estaba, había desaparecido, lo cual era simplemente imposible. Una vez fui al cine Cuauhtémoc en Monterrey, es uno de los más viejos de la ciudad, a ver la película Metegol. Entré a la sala faltando unos 10 minutos, la pantalla aún estaba apagada y la sala completamente sola, a excepción de un anciano que estaba unos 4 asientos delante de mí. No sé cuánto haya tenido ahí sentado, su ropa era un tipo muy traje muy antiguo,
Cuando se prende la pantalla, el señor se paró y se salió de la sala. Me imaginé que iba a dulcería o algo así, pero cuando yo salí de la sala para ir al baño, el anciano ya no estaba en el cine, ni en el baño, ni en dulcería. Si bien pudo no ser algo paranormal, sí fue algo muy extraño. ¿Qué hace un anciano en el cine, en una película de niños? ¿Y por qué se fue al iniciar la película? Fue algo muy extraño. No se quedó dormido de alguna función anterior, porque estaba sentado en su asiento de forma recta. Además, el personal del cine siempre limpia las salas al terminar una función. Vivo en El Salvador y hay un centro comercial llamado Multiplaza que es muy bonito. Pero una noche fuimos a ver la película de La Monja y en el centro comercial hay muchos rumores. Dicen que asustan en el estacionamiento, que sale un caballo negro y hay gente que dice que en algunos lugares se escucha gente llorar o gritar. Habíamos ido a ver La Monja, la vimos a las 10 y salimos a las 12 y ya todo estaba cerrado, pero puedes usar tu teléfono para ver dónde caminas dentro del centro comercial. Entonces fuimos a los baños ahí mismo porque ya no había nadie y de la parte de las butacas tiraron una puerta y pensaron que había alguien, pero no. Nos asomamos y no había nadie, pero se escuchó como alguien abrió y cerró la puerta. En Colorado, Estados Unidos, en el cine Century, hubo un atentado hace algunos años con la película de Batman. Resulta que después de todo, el cine siguió con sus funciones normales. Una vez me tocó ir a limpiarlo, era mi primer día y lo iba a limpiar con mi expareja. La manager nos explicó que para apagar las luces de las salas necesitábamos una llave que solo tenía ahí en ese momento, pues era de noche. Se fue a limpiar otras salas y nos dejó limpiando la sala. Cuando íbamos a limpiar la parte de abajo de una de las butacas que estaba a la par, donde fue aquel trágico incidente, nos apagaron las luces y se empezaron a escuchar ruidos raros como risitas. Mi ex y yo nos quedamos viendo y salimos corriendo y gritando como alma que lleva el diablo. Lo curioso fue que cuando fuimos con la manager, las luces ya estaban prendidas y todo normal. Ese fue mi primer y último día de trabajo. Fui a mirar la película de Terrifier 2. La única sala que la tenía en exhibición era una extensión de Cinépolis y eran las 10 de la noche. Llegué y al entrar miré que estaba súper pequeño. El lugar donde comprabas las entradas ahí mismo era la dulcería. No tiene nada más que palomitas y soda. Nos dijeron que al terminar íbamos a bajar hacia la pantalla y por atrás de esta iban a salir. Eran solo 2 salas literal, izquierda y derecha. Al entrar a la sala estaba enorme, la cual solo habíamos como 7 personas. El piso literalmente era solo cemento, sin loseta o carpeta, y las butacas viejísimas. Bueno, al terminar la película, caminamos hacia donde nos indicaron. No había nadie esperando las charolas, solo un bote que todos dejamos ahí. La salida que estaba era una puerta de emergencia, la cual estaba cerrada. Ahí todos caímos en pánico un poco por lo sucedido y la película. Al lograr abrirla, era una salida hacia la calle, literal a una avenida por la cual pasaban los carros zumbando, porque ni siquiera tenía banqueta. Pero como era medianoche, ya no pasaban muchos carros. Salimos y tuvimos que caminar hasta el estacionamiento de la plaza donde habíamos dejado el carro. No es aterrador, pero estuvo muy raro ver un cine en las condiciones en estos tiempos. En una función del Guasón, o el Joker como lo conozcan, en un cine de aquí de Monterrey, habíamos como 15 personas y en el asiento de delante de nosotros llegó un joven. Venía vestido normal, solo que se comportaba muy raro, como si estuviera llorando y agarrándose a la cabeza, moviéndose raro. Algunas personas empezaron a salir y yo fui con el gerente a decir porque pensamos que nos iba a robar algo. Cuando regresé ya se había ido por la salida de emergencia. Entre cosas paranormales y personas extrañas, las salas de cine pueden ser lugares aterradores si te encuentran en ciertas circunstancias. Si los relatos te gustaron, te invito a que dejes un like para llegar a más gente y te suscribas. Si llegas hasta acá, pon en los comentarios la frase "la magia del cine" para saber que terminaste el video. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.